Ok, vamos a continuar. Por ejemplo, tenemos esta, la 16, dice tensión geopolítica en Siria. Dice que ha ocurrido miles de muertes por medio de acusaciones entre ataques químicos por el lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Dice, según la Organización de las Naciones Unidas, el conflicto ha dejado ya más de 40.000 muertes, 400.000 muertes, lo que inició como una guerra civil, ahora involucra a Estados Unidos y Rusia, potencias que defienden sus intereses. La situación pone en vilo al mundo ante una eventual gran guerra. ¿Cuál es un ejemplo del drama humano contemporáneo que vive Siria? Producto del descrito en la información anterior, dice la intervención de una coalición internacional ha llevado a la finalización del conflicto y el regreso de las personas que emigran en busca de protección. Los intereses económicos y geopolíticos de los gobiernos externos han llevado a Siria a suspender relaciones diplomáticas con las demás naciones. La guerra civil ha llevado al éxodo a miles de personas, la mayoría ancianos y mujeres y niños, en busca de refugios y ayuda humanitaria en otros países. El conflicto tiene raíces históricas y espaciales derivadas de la división del territorio por parte de las potencias europeas y asiáticas en la época colonial. Ok, bueno, acá, por ejemplo, la D podría ser, pero como me está diciendo que es un drama humano, ¿verdad? Que se vive, ¿qué es realmente lo que está pasando? Bueno, que esta guerra civil ha provocado el éxodo de personas a buscar refugio y ayuda a otros países, principalmente Europa, lo que ha conllevado, por ejemplo, que en los últimos años haya seria, un serio problema de convivencia, ¿verdad? Y de pues, xenofobia. Entonces aquí la correcta es la C, ¿no? Entonces, por ejemplo, respuesta correcta es la C, dice, describe la naturaleza especial de los diversos conflictos de políticos y dramas humanos. ¿Qué es lo que quieren que entiendan? Bueno, más o menos que ustedes sepan que, pues, por ejemplo, que esta guerra civil en Siria ha provocado eh, que las personas, por ejemplo, pues se vayan, ¿verdad? Recuerden que ahora pues Siria es parte del Estado Islámico, entonces muy probablemente estas personas que huyeron no van a volver a sus países porque pues básicamente están tomados por células terroristas. Vamos a ver la 17, dice, a partir del siglo XVI, el dominio de la política militar de los Tutsi sobre la etnia Hutu rompieron siglos de convivencia. Los colonizadores europeos conformaron una sociedad clasista que favorecía a los Tutsis. En el origen étnico determinaba la posición económica y social. La independencia no cambió la división de las etnias, lo cual marcó más la diferencia entre ellas. Los Hutus estuvieron en una situación de vasallaje, aunque en su mayoría aunque eran la mayoría de la población, pero la segunda mitad del siglo XX estos se organizaron para sacar a los Tutsis, lo cual lograron. En 1994, serios problemas económicos que el gobierno conformado por Hutus no pudo controlar y la matanza del país vecino Burundi de miles de Hutus a manos de Tutsis agravó las tensiones entre las etnias, hasta que estalló un conflicto armado, lo cual conjunto con el genocidio de la etnia Tutsi a casi 1 millón de personas. Las situaciones anteriores constituyen un ejemplo del conflicto de carácter étnico que afecta a las sociedades humanas en la actualidad debido a otras razones a la bipolaridad que caracterizó el mundo en la segunda posguerra, lo cual fortaleció las divisiones entre los grupos del conflicto, la inexistencia de disposiciones internacionales que impongan a los pueblos convivir de manera pacífica a pesar de sus diferencias, la existencia de rencores ancestrales agravados por la intervención de grupos externos que fomentan las divisiones en beneficio propio, o la falta de organismos supranacionales que establezcan divisiones territoriales acordes a las diversas etnias que conforman un país. Ok, arriba nos está hablando, por ejemplo, de las problemáticas ancestrales que hay entre Hutus y Tutsis y cómo, producto de la dominación colonial europea en África, provocó que el conflicto se agravara y se escalara a lo largo del tiempo, tanto que para 1994, pues hubo una masacre de 1 millón y resto de personas Tuts, ¿ok? Entonces dice que la bipolaridad en el mundo favoreció las divisiones entre los grupos en conflicto. Pues podría ser, bueno, vamos a ver. Bueno, aquí me dice que la correcta es la C, porque dice que la existencia de recuerdos ancestrales agravados por la intervención de grupos externos que fomentan las divisiones en beneficio propio. Bueno, pues sí,
pero también, por ejemplo, hay falta de organismos que sean más grandes que las naciones para trabajar esas diferencias regionales. Entonces podría hacer eso. Pero bueno, la correcta la sé, que pues está correcta, pero por ejemplo, yo me hubiese ido por la D. Ah, ya sé por qué. Porque no me está hablando nada de que no hubo intervención, digamos. Eh, me está hablando del conflicto. Entonces, bueno, sí, la correcta la sé. Eh, perdón por eso, pero sí, igual tengo mis dudas. Sigue siendo así. Dice, observe la siguiente información, ruta de la droga en Centroamérica. Eh, dice Estados Unidos, diferentes rutas, ruta aérea, ruta terrestre, ruta marítima, ¿verdad? Cantidad de droga enviada a México, 2007, 110, 710 toneladas, 2008, 400 toneladas. Cantidad de droga enviada por Centroamérica, 520 toneladas y 2008, 750 toneladas. La información anterior muestra algunas de las rutas del narcotráfico de los países productores hacia Estados Unidos y y evidencia el papel de bodega y de puente que desempeña Centroamérica, lo cual permite afirmar que ninguna cantidad de droga proveniente de Sudamérica se queda en Centroamérica, pues esta región solo desempeña un país de puente y de bodega. Los carteles de la droga han aumentado su presencia en Centroamérica y por ello se ha incrementado la inseguridad ciudadana relacionada al narcotráfico. Centroamérica es el principal consumidor del continente de la droga trasladada desde Sudamérica por vías aérea y marítima. Toda la droga que se traslada de Sudamérica a Estados Unidos se utiliza vía terrestre. Bueno, aquí la D está mal porque nos está hablando de tres rutas, aérea, marítima y terrestre. Entonces, por ende, la D no va. Centroamérica es el principal consumidor, ¿verdad? Dicen que no. Recuerden que el principal consumidor de drogas es Estados Unidos, ¿verdad? Tiene un montón de población, mucho más que toda Centroamérica junta. Entonces, por ende, no es así. Ninguna cantidad proveniente se queda en Centroamérica, pues es mentira, ¿verdad? Pues la droga se queda, aparte de ella se queda acá para consumo local. Entonces la A, pues no es correcta. Entonces aquí la que pues realmente es la B. Por ejemplo, no sé si vieron las noticias, como ayer atraparon a un pastor evangélico, ¿verdad? Que básicamente lavaba dinero para el narco mexicano y cómo este utilizaba pues las donaciones y el dinero que les daban en la iglesia para pues lavar el dinero y darlo de una manera pues legitimarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues ahí la correcta es esa. Dice, lea el siguiente texto. Dice, todos los países de la región latinoamericana disminuyeron la tasa anual de crecimiento demográfico. Esto debido al descenso del nivel de fecundidad. Esto llevó a una transición demográfica que modificó las estructuras por edades y generó una disminución en la proporción de menores de 15 años, un crecimiento económico de jóvenes de 15 y 19 años y un incremento significativo en los grupos de 60 años y más. ¿Qué nos está diciendo esto? Básicamente que en Latinoamérica la gente dejó de tener hijos y está envejeciendo. En relación con las proyecciones del cambio poblacional en América Latina, lo escrito en el texto anterior, se puede distinguir que en la región aumentó la cantidad de adultos mayores, lo que implica la necesidad de tomar medidas urgentes para atender integralmente esta población. Se debe incrementar el nivel de inmigración para mantener el desarrollo productivo de países, dado que pronto se carecerá de mano de obra. Hay un relevante aumento de la población menor de 15 años, lo que significa una mayor inversión en el acceso a salud, educación y vivienda. Y el nivel de desempleo ha crecido debido al aumento de la población entre 15 y 19 años, producto del crecimiento de la fecundidad. Bueno, aquí la correcta sería la A. Vean que nos está diciendo que el incremento más significativo es en personas mayores de 60 años. Eso quiere decir que van a haber más adultos mayores y que por ende no tenemos las herramientas necesarias para atender integralmente a esta población, que la respuesta correcta es la A, y que este es el eje de la sociedad contemporánea de dinámica poblacional. Recuerden que la dinámica poblacional es aquella presentación que habíamos visto, densidad de población, que era la demografía, que era la fecundidad, la natalidad, la mortalidad, el crecimiento real, eh, ¿qué más factores aumentaban esto? Por ejemplo, el urbanismo, la prestación de servicios, la migración, la migración y la emigración, ¿verdad?
Pues básicamente eso, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente por ahí. Dice, lea el siguiente texto. Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, más del 70% de las niñas en algunos países subdesarrollados, especialmente África y Asia, contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años. Muchas de ellas forzadas. Según la información anterior, se evidencia un problema ético de gran alcance porque constituye la principal causa de la emigración hacia países desarrollados, fomenta el trabajo infantil a obligar a las niñas a buscar recursos para mantener a sus hogares, propicia la invisibilidad importante del sector de la población al marginar derechos humanos que poseen las personas y representa una carga financiera para los estados, a tener que brindarle servicios de educación y salud al mayor número de niños por matrimonios forzados. ¿Ok? Eh, bueno, la correcta no es la A, porque nos está hablando de que el 70% de las niñas contraen matrimonio antes de cumplir los 18 y que básicamente están obligándolas a casarse. Entonces la A no es, eh, pues no, ¿verdad? Tampoco es la correcta. La B, eh, representa una carga financiera para los estados al tener que brindar la educación y servicios a millones de niños por matrimonios. Pues no, aquí creo que la correcta es la C, ¿verdad? Se está invisibilizando a los niños el derecho a la juventud, el derecho a la inocencia, a la niñez, ¿verdad? Entonces la correcta es la C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que pasan estos matrimonios se invisibilizan estos derechos de esta población, se le niegan de alguna otra manera, pues, y provoca que, básicamente, tengan eso, ¿no? Vamos a ver, la siguiente. Cada año 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años dan a luz. Esos nacimientos representan el 11% de todos los que suceden en el mundo. El 95% se dan en países en vías de desarrollo y el 33% pasa cuando las niñas están estudiando. De ellas más, el 54% abandona sus estudios y solo el 6,6% retoma después del parto. De acuerdo con el texto anterior, los embarazos adolescentes son un grave problema demográfico de la actualidad porque además de incidir en la deserción escolar, impulsa el aumento de matrimonios forzados en personas menores de 15 años, sobre todo en países pobres donde cada 2 segundos una niña se casa. La mayoría de niñas que abandonan la educación formal se quedan embarazadas y expuestas a problemas de salud asociados con este hecho. Constituye un indicador que influye positivamente en los índices de mortalidad infantil de mujeres mayores de 19 años y limita el desarrollo social y económico de este sector de la población en los países del tercer mundo. Ok, a- nos está hablando de casi 16 millones de personas, mujeres de 15 y 19 años dan a luz, ¿verdad? Y cómo esto, por ejemplo, abandonan sus estudios. Aquí la correcta, por ejemplo, es la B. Vean que nos está hablando de cómo dejan sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? La mayoría de personas, de niñas, abandona la educación formal cada vez que quedan embarazadas y expuestas a qué? Pues se sabe que si no hay una educación, no hay un correcto pues una correcta movilidad del sistema, es decir, en su mayoría, pues va a propiciar un sistema de pobreza. Entonces la correcta es la D. Bueno. Ya sé, es que aquí dice, vean lo que pasó para que no, lo que me pasó para que no les pase a ustedes. Yo no leí tan rápido que no leí de salud. Pueden quedar con problemas de salud, pero no todos quedan con problemas de salud, ¿verdad? Entonces, claramente esto cambia todo el sentido de la oración. No todas las personas embarazadas, menores de edad, quedan enfermas de por vida, ¿verdad? Eso es una falacia. Entonces la B no es, y claro, limita el desarrollo económico, claro, ¿por qué lo limita? Porque si no estudian, no tienen acceso a una movilidad social, que era lo que básicamente decía acá, pero vean que todo esto de salud cambia todo el trasfondo de la oración. Entonces la correcta es la D, pues sí. Lo siento ahí por hacerlos caer en error. Vean, para que agarren para ustedes también, digamos, vean, por ejemplo, lo fácil que es eh, perderse en una pregunta por no leer de manera correcta.
Vamos a ver, lean las siguientes situaciones. Trata de personas es un problema que priva a la mujer, priva de su dignidad todos los días a millones de personas en el mundo. Mujeres, hombres y niños y niñas son engañados y sometidos diariamente a situaciones de explotación que atentan contra los derechos humanos. Miles de personas sufren explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad, pornografía infantil y extracción de órganos. Según las situaciones anteriores, ¿cuál es una causa de la trata de personas? La explotación al aceptar ganarse la vida fácilmente en otro país y alejarse de las normas y las reglas familiares. El crecimiento se debe a la necesidad de acceder a ropa y tecnología de mayor calidad a la que su familia no puede comprar. La mayoría de países carecen de controles migratorios, aduaneros ilegales para evitar la trata de personas, sobre todo de niños, mujeres y jóvenes, y viven en vulnerabilidad y provienen de países muy pobres. Por eso las engañan con acceder a una mejor condición de vida. Aquí la correcta es la D. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas en esta condición de trata forzadas, pues son engañados. Les dicen que van a ir a un país, que van a encontrar ciertas cosas, y cuando llegan, pues no era así. Y la correcta es la D. ¿Verdad? Recuerden que la trata de personas es cuando forzosamente se lleva o se obliga a una persona a trabajar y a hacer cuestiones pues que no están dentro de su voluntad. Y probablemente por ahí pues sean llevadas a otros lugares del mundo, prometiéndoles pues mediante mentiras una serie de cosas, ¿ok? Vamos a ver, dice, el denominado Triángulo del Norte de Centroamérica fue formado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Se encuentra entre las zonas más violentas del mundo por la criminalidad asociada por el narcotráfico, lo cual desplaza gran cantidad de población que pretende llegar a Estados Unidos, aunque sea una misión casi imposible, dado el endurecimiento de las políticas migratorias de este país. En el texto anterior se cita un ejemplo de las corrientes migratorias que han caracterizado el siglo XXI, los cuales obedecen, entre otros aspectos, a la seguridad de contar con empleo seguro, bien pagado, como existen países que atraen a migrantes, la existencia de regímenes dictatoriales en todos los países donde provienen los desplazados que buscan mejores condiciones de vida, el rechazo que reciben los habitantes del Triángulo Norte de Centroamérica por parte de países vecinos debido a las costumbres de credo y religioso, o las condiciones adversas de algunos países que obligan a las personas a desplazarse en busca de lugares donde puedan alcanzar un poco de seguridad personal. ¿Ok? La A no es porque no sucede, por ejemplo, si hubiese un empleo seguro y bien pagado como los países, las personas no se irían. Eh, pues en Honduras, Salvador, no hay regímenes dictatoriales, entonces no es. La, el proceso de desplazamiento no es por el credo de estas personas, ¿verdad? Recuerden que pues, la mayoría de la región centroamericana comparte credo, que es un credo cristiano, aunque sean católicos o evangélicos, pues comparten el mismo credo, que es pues la palabra de Dios católico. Entonces no es así. Entonces la correcta es la D, ¿verdad? Que básicamente es que las condiciones adversas de algunos países obligan a las personas a desplazarse. Vamos a ver la siguiente, dice, eh, la falta de trabajo en el lugar de origen y la expectativa por una mejor condición de vida favorecen la migración de países subdesarrollados a países desarrollados, con cual causa de la movilidad espacial internacional por razones económicas completa correctamente el esquema, la información anterior. Ve que no está hablando de razones económicas. La constante amenaza de guerra y destrucción por el hábitat de las personas podría ser, pero vea que no es económica. Búsqueda de mejores salarios y condiciones laborales para elevar su nivel de vida. Esa es económica, muy probablemente sea. Constante presencia de dificultades climáticas que afectan el empleo. Esta es de clima, es decir, naturales, entonces no es económica. Y las migraciones se dan en áreas empobrecidas de Europa hacia América Latina. Pues ustedes saben que es al contrario, sean de áreas empobrecidas de América Latina hacia Europa. Entonces la correcta, pues es la B. ¿Ok? Respuesta correcta, B. ¿Alguna duda? Eh, algo que no haya quedado claro por el momento? Bueno. Seguimos, dos.
Lea el siguiente texto, dice, la globalización ha modificado los estilos de vida de las personas en aspectos como la alimentación, el vestido, la moda, el consumo, los entretenimientos. Esto ha propiciado el uso de nuevas tecnologías en el transporte, telecomunicaciones y producción. De acuerdo con lo planteado en el texto anterior, el proceso de globalización eh, establece mecanismos que permitan la eliminación del crimen organizado en el planeta, influyen en la masificación de determinados patrones de comportamiento y gusto, y posibilita el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de las personas o provoca el regimiento de prácticas culturales autóctonas. Pues aquí la correcta es la B. ¿Por qué? Porque todos vamos hacia una misma cultura, hacia un mismo nacimiento de una cultura. Lo habíamos hablado, por ejemplo, que se utilizaban, por ejemplo, se han de decir palabras que eran, ¿verdad? Ya no se dice qué bonito, sino se dice qué cute o qué cool, ¿verdad? O que no se dice qué genial, sino se dice qué cool, etcétera, etcétera. Y esto provoca, por ejemplo, que los patrones se hagan pues muy similares. Entonces la correcta acá es la B. Imposibilita el deterioro del medio ambiente, al contrario, ¿verdad? Recuerden que entre más conectados estemos, hay ciertas problemáticas, por ejemplo, el uso de tecnología rápida, de moda rápida, provoca, por ejemplo, que pues los procesos contaminen más, por ende el medio ambiente se ve más afectado. Eh, Establece mecanismos que permiten el crimen, esta pues sale totalmente del contexto y bueno, provoca el resurgimiento de placas auto, bueno, pues no, ¿verdad? Recordemos que al contrario, las cuestiones culturales autóctonas van perdiéndose frente pues a este gran pues esta gran cultura global, así es. Vamos a ver la siguiente, dice, algunos estudiosos consideran que la globalización es un proceso que se dio inicio en la Revolución Industrial, siglo XVIII, porque existe un aspecto que enlaza los procesos de ese entonces con la globalización actual, que hacen referencia al mayor conocimiento del mundo debido al auge del comercio desarrollado entre los pueblos del planeta, crecimiento demográfico que aumentó la demanda de bienes y servicios, provocó el intercambio comercial, desarrollo de una tecnología que potenció el crecimiento de la productividad, las ganancias y la comunicación de capital, o el debilitamiento de gobiernos autoritarios al dar espacio al surgimiento de la democracia, lo que favoreció el libre desarrollo de la economía. Bueno, aquí pueden ser varias, pero vamos paso a paso. Dice que, porque existe un aspecto, bueno, ¿cuál es? Básicamente, ¿qué favoreció el proceso de globalización? Bueno, el debilitamiento, pues aquí yo diría que la correcta es la C. Bueno, puede ser la C, ¿verdad? Y puede ser la B, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambas provocaron esto. Vean que aquí nos dice que propuso el intercambio comercial y aquí dice que incrementó la productividad. Si se aumenta esta pregunta está mala. O sea, mala en todo aspecto porque puede ser la B y la C. Eh, Porque sí es cierto que la revolución industrial hizo un crecimiento demográfico, las personas van a necesitar más bienes y servicios y por ende el intercambio comercial, es decir, las personas van a tener que comprar y vender. Y esta dice que la tecnología, sí, la máquina a vapor, la electricidad, etcétera, etcétera, y la productividad, es decir, la gente era más productiva, hacía más productos, por ende la ganancia, ¿verdad? Es decir, se vende más y la acumulación de capital, es decir, las empresas pues se van a hacer más ricas. Entonces aquí cualquiera de las dos es correcta. Aquí me dice que la C, pero pues esta sí está mala, ¿no? No, esta sí puede ser cualquiera de las dos, realmente. Para anotar, voy a ponerle check acá para, para revisarla después. Bien, porque esta sí es mala. Está mala. Tiene dos respuestas probables.
Ok, dice, observe la siguiente imagen relacionada con el proceso de producción de un automóvil. Estados Unidos, el volante en México, las luces en Tailandia, la llanta en Brasil, el motor en Alemania y el asiento en la India. Dice. La imagen anterior es un ejemplo de un proceso productivo en la era de la globalización, mediante el cual se evidencia que la producción de diferentes bienes se concentra en los países menos desarrollados. En la actualidad existe una deslocalización de la producción de los bienes en distintas etapas de su evaluación hasta la producción final. En los países desarrollados han trasladado la totalidad de producción de los bienes y servicios a países, perdón, a países, los países desarrollados han trasladado la totalidad de su producción de bienes y servicios a países menos desarrollados para abaratar costos, o la globalización ha permitido a los países en vías de desarrollo se conviertan en productores de bienes de mayor demanda en el mercado mundial. Bueno, aquí la correcta es la B. Recuerde que las distintas etapas ya no se hace un carro en una sola cuestión, sino que diferentes productos se van haciendo hasta que lleguen. Entonces la correcta es la B. ¿Ok? ¿Por qué no es la A? Bueno, porque no se concentra en países menos desarrollados. Vea, por ejemplo, tenemos desarrollados acá Estados Unidos y Alemania. Por ahí entran Brasil, ¿verdad? Y luego tenemos a Tailandia, India y México como países subdesarrollados, por ejemplo. ¿Existe una deslocalización de los productos? Claro que sí. ¿Qué nos está diciendo una foto? Que diferentes productos se hacen para luego ensamblar uno solo, que es un auto, por ejemplo. Entonces la correcta es la B. Vamos a ver, dice, lea la siguiente información. Alberto en Cariari de Pocosí. A final de mes visitó un supermercado de su comunidad. Encontró una gran diversidad de productos de diferentes marcas y de países de procedencia. En relación a las relaciones espaciales entre los centros de producción y el consumo, ¿cuál aspecto refiere el proceso de globalización? Es decir, Alberto, que vive en Carrera de Pocosí, encontró en el supermercado diferentes productos que se hacían en diferentes partes del mundo. ¿Ok? Dice, impulsa la diversificación de la producción nacional mediante la imitación de productos foráneos que llegan al país para incrementar las ventas de los mercados locales, configura el gusto del consumidor en los países de vía de desarrollo, ofreciendo una amplia gama de productos con calidad estandarizada y a bajos precios. Desencadena una serie de procesos productivos y de consumo que obvian las fronteras y las distancias de la geografía mundial y aumenta la oferta de productos nacionales para sustituirlos por los de origen extranjeros de países subdesarrollados. Ok, aquí creo yo personalmente que la correcta es la C. ¿Por qué? Porque hay una serie de procesos productivos que llevan a la generación de esto y de consumo que quitan las fronteras y distancias que hay entre países y otros. Vamos a ver qué nos dice, pero por ejemplo, la A no es porque dice que impulsa la diversificación de la producción nacional, lo cual no es cierto. Configura el gusto del consumidor en países de vía de desarrollo, como ofreciendo una gran amplia gama de productos con una calidad estandarizada y a bajos precios, pues no todos los productos son baratos, ¿verdad? Y aumenta la oferta de productos nacionales, al contrario, ¿verdad? Por ejemplo, por lo que tiene es a la masificación de los productos transnacionales, la correcta la C, que era la que les decía yo, ¿verdad? La mayoría de productos, pues obvian las fronteras y obvian las distancias, podemos consumir una miel de maple hecha, por ejemplo, en Tailandia, bien acá, ¿verdad? Entonces, la correcta es la C. Vamos a ver, leer los siguientes aspectos. Acceso a la conectividad de los mercados, alto nivel académico en las universidades, alto número de sedes en grandes empresas, cantidad y calidad de conexiones en otras ciudades, porcentaje del PBI de la ciudad donde proceden los servicios. Los aspectos anteriores refieren a las condiciones que se deben tener una ciudad para ser considerada global, lo cual puede inferir que estos espacios, por sus características, surgieron de manera espontánea en todos los países desarrollados para organizar y dirigir el proceso de globalización. Han adquirido gran influencia a nivel mundial al convertirse en los centros que organizan y dirigen la economía globalizada. Se encuentran en servicio en los gobiernos de los países para ayudarlos a incitarse de una mejor manera al mundo globalizado. Ha contribuido a darle carácter más humano al proceso globalizador, ya que admiten
a los países menos desarrollados para reducir los niveles de pobreza. Bueno, está hablando de ciudades globales, ¿verdad? Gracias, básicamente, la correcta es la B. Recuerden que estos centros, por ejemplo, organizan y dirigen la economía globalizada. Son centros sumamente importantes, por ejemplo, Hong Kong, eh, pues, podríamos hablar de Nueva York, Londres, etcétera, etcétera, que pues vienen de alguna u otra manera a influenciar. Entonces la correcta es la B, ¿verdad? De hecho, la moda, las mayores casas de moda, pues están en estos países, etcétera, etcétera, que pues son muy importantes para la economía. ¿Por qué no la A? Porque no surgieron de manera espontánea, es producto de pues la colocación de empresas ahí, que no se hacen de manera espontánea. ¿Encuentran servicio de gobiernos a todos los países? Pues no, ¿verdad? No los ayudan, es literalmente una selva. Eh, Si pueden, por ejemplo, no ayudarían a nadie y bueno, tampoco la D porque lleva la misma lógica del acento. La correcta es la B. Dice, manifestaciones de los avances tecnológicos en las relaciones laborales actuales. Las tecnologías han influenciado el surgimiento de formas de empleo y situaciones de trabajo apoyados por la telemática. Han ayudado en la descolocación del trabajo, lo cual ha permitido la prestación de servicios sin la necesidad de salir de casa. ¿Cuál manifestación completa correctamente el esquema anterior? El desarrollo del teletrabajo, contratación por servicios profesionales, acceso a los servicios de subcontratación o implementación de diferentes usos horarios. Ok, vea que nos está hablando de la telemática, que básicamente la telemática es pues la telecomunicación, ¿verdad? Y dice que habla de una descolocación del trabajo sin necesidad de salir de la casa. Pues eso, no sé, todo lo vivimos en pandemia, no sé si ustedes lo vivieron, yo personalmente lo viví. Entonces la correcta es la A, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está hablando de trabajar sin salir y prestar servicio. Entonces, sin salir de la casa, correcta es la A. Explique cómo se manifiesta la actualidad de la composición espacio-temporal de los productos. ¿Por qué no diferentes usos horarios? Bueno, eso es trabajar, por ejemplo, trabajar ahora en Costa Rica y que, por ejemplo, darle servicio en la noche de Australia, por ejemplo. Que acá hay un call center que le da servicio, están en diferentes usos horarios, sí, pero, por ejemplo, no es el caso. Tampoco me está hablando de subcontratación ni contratación por servicios profesionales, me está hablando pues de la telecomunicación, por ende, el teletrabajo. Dice, observe el siguiente gráfico, porcentaje de la población que vive con menos de $1,9 al día, Europa y Asia Central, Asia, América Latina y el Caribe, Asia Meridional y África subsahariana, ¿verdad? Pues el mayor por ciento de personas que viven con menos de $2 al día está casi en el 40% en África subsahariana, es decir, África debajo del Sahara. Los datos anteriores permiten inferir que las regiones incluidas corresponden al continente africano, es la que tiene mayores niveles de pobreza. En Europa y Asia Central, toda la población tiene una excelente calidad de vida porque lograron erradicar las inequidades sociales. En el este de Asia y la región meridional presentan escasos porcentajes de pobreza por el incremento de la producción tecnológica digital. En América Latina y el Caribe, gran parte de esta población tiene excelentes condiciones de vida por las políticas públicas de los gobiernos. Bueno, la correcta es la A. Que no está diciendo esto, que la mayoría de regiones incluidas, la que corresponde al continente africano, es la que tiene mayores índices de pobreza. ¿Por qué? Porque es la mayor región que vive. En Europa y Asia lograron erradicar todas las inequidades sociales. Pues no, ¿verdad? Es una falacia, ¿no? Por más proceso que tengan, etcétera, etcétera, no va a hacer ni va a provocar que pues se erradiquen todas las cuestiones. En Asia, pues no, ¿verdad? Claramente no. Y bueno, ojalá, se imagina que en toda Latinoamérica y el Caribe las políticas de los gobiernos nos hagan tener excelentes condiciones de vida. Pues es un sueño, ¿no? Pues aquí la correcta es la A. Nos da, dice, patrón de convergencia cultural en diferentes grupos humanos. El contexto de la globalización de las compañías participan en la vida cotidiana a través de los medios de comunicación en actividades recreativas, deportivas, de ropa, de celular, comida.
entre otros patrones. Las redes sociales, el Internet, las películas, la música, el cine y la televisión les ofrecen a las personas de otras latitudes un estilo de vida nuevo y ajeno. Según la información anterior, los patrones culturales inciden en los diferentes grupos humanos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué influyen todo esto? Bueno, a la cultura de los grupos ancestrales ha sido modificada en algunos países para poder acceder a la tecnología y los medios de comunicación. B, modifican las tradiciones y las costumbres propias de un país debido a la influencia de patrones foráneos que buscan homogeneización de la cultura. La homogeneización es una sola cultura. Mejoran las tradiciones y la forma de vida de la mayoría de las poblaciones con tanto de patrones culturales porque poseen un mayor desarrollo y los países con desarrollo económico han logrado mantener sus tradiciones y patrones con la prohibición de uso de las redes sociales. Bueno, aquí la correcta es la B. Recuerden que pues toda esta serie de cuestiones lo que hacen es una modificación y una adaptación de, de cultura que no es propia del lugar. Por ejemplo, gente celebrando Halloween, gente celebrando Día de Acción de Gracias o viendo el Super Bowl, son tradiciones, por ejemplo, que vienen de una misma pues homogeneización de la cultura, que es ver, por ejemplo, esta serie de programas estadounidenses que provocan esto, ¿no? Correcto, la B, etcétera, etcétera. Y dice, la crisis del modelo agroexportador en Costa Rica fue agravada por factores externos, como la Primera Guerra Mundial, lo cual propició la disminución de las exportaciones e importaciones del país y provocó una reducción de los ingresos fiscales y de calidad de vida de la población, mayormente de la clase trabajadora, con el objetivo de solventar la situación. El presidente Alfredo González Flores, en 1914 y 1919, 17, implementó una reforma tributaria con la cual pretendía. ¿Qué hizo González Flores? Aumentar las rentas públicas con la recreación del impuesto de ventas, el cual, aunque injusto para la clase trabajadora, generaba mayores ingresos al Estado. Darle estabilidad financiera al país y hacer más equitativo y justo el pago de impuestos, donde cada quien pagara de acuerdo con sus ingresos económicos. C. Eliminar los tributos de los comerciantes y agricultores para incentivar la producción y exportación hacia mercados de Estados Unidos y Asia. O crear impuestos de venta y territorial para financiar la producción industrial y agrícola y hacer ganar más empleo en las zonas urbanas y rurales. Aquí la correcta es la B. Recuerden que él tiene esta frase de que el rico pague como rico y el pobre como pobre, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo lo hace? Pues el impuesto a las ventas y a las ganancias. Vamos a terminar acá. Voy a subir esto y les voy a enviar estos exámenes para que lo revisen. También voy a enviarles unos esquemas que hicieron varios compañeros míos, que pues básicamente lo que hacen es reducir la materia a estos esquemas, a palabras claves, los cuales les van a servir para llevar a cabo pues el examen y nos vemos la siguiente semana para, para terminar y ver otro examen que les pueda servir, ¿no? Entonces nos vemos, muchas gracias y estamos pendientes ahí si tienen alguna duda y pues nos vemos, ¿no?